Hermanos, muy buenos días, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Durante este tiempo de cuarentena estaba pensando en todos los proyectos que han quedado truncos, en las veces en las cuales nosotros hemos emprendido acciones y de repente no resultaron tal como nosotros lo esperábamos. Esto no solamente le ocurre al mundo, sino también nos ocurre a nosotros. Y a veces nos hacemos la pregunta: Señor, ¿por qué no nos apoyaste o por qué no nos dijiste no meternos en un proyecto determinado sabiendo de que no nos se va a ir tan bien? Y a veces tenemos la sensación de que el Señor no estuviera involucrado en nuestros asuntos. Y quería compartir con ustedes la lectura del día de hoy, que titula La entrada triunfal en Jerusalén. Y uno dirá, pues, ¿y eso qué tiene que ver con mis proyectos? ¿Qué tiene que ver con mi vida? ¿Qué tiene que ver con el día a día? Vamos a tener la lectura. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Befagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, y aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás, que aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. No es la primera vez que yo he tenido la oportunidad de compartir acerca de este pasaje. Es más, cada vez que yo he compartido acerca de este pasaje, he tenido consideraciones diferentes para poder compartirlo. Yo recuerdo que la primera vez que compartí este pasaje, hablé acerca de la humildad de Jesús y que muchas veces el pensamiento del hombre no coincidía con el pensamiento de Jesús. Ellos esperaban un Salvador, un Redentor que los libere del yugo romano, y nunca esperaron ver un hombre humilde, a pesar de que era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, sentado sobre un pollino. Recuerdo en otra oportunidad que también prediqué acerca de los burros, diciéndole en el mensaje: Dios también elige burros. Y muchas veces sentimos que el ser humano se siente tan despreciado como el animal, siente que solamente vale poco y que su capacidad es muy limitada, tal cual un burro. Y Dios nos recordaba en aquella oportunidad de que Dios elige burro y que no se trata de nuestra capacidad, sino de la simpleza con la cual Dios actúa en nuestra vida y nos levanta por todo lo alto cuando decidimos servir al Señor. Y en esta oportunidad quisiera detenerme un momento, no tanto en el burro, no tanto en la humildad de nuestro Señor Jesucristo, sino detenerme un poco y reflexionar en el dueño del burro. Y ustedes me dirán: ¿qué tiene que ver eso? El burro tenía un dueño, algo que está en Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 2, y que agrega lo que hemos leído en el Evangelio de Mateo, es que el pollino el cual ellos iban a hallar, dice, ningún hombre lo había montado. Esto quisiera agregar a la lectura del Evangelio de Mateo. Ningún hombre había montado ese pollino, es decir, ese pollino estaba de estreno. Pero ese pollino tenía un dueño. Yo quisiera hablar en esta mañana acerca del dueño, detenerme a conversarles un poquito acerca de lo que yo he visto en la lectura acerca del dueño. El pollino tenía un dueño. Y a veces viene a mi mente varias preguntas.
que quizás le podría hacer al dueño del burro. ¿Sabías tú, cómo te llames, que Jesús iba a necesitar tu burro? ¿Te costó mucho entregar el burro a Jesús? ¿Tuviste alguna revelación acerca de que iba a Jesús a pedirte tu burro para la entrada triunfal a Jerusalén? ¿Cómo te sentiste tú al ver a tu burro siendo usado, guiando al Maestro a la entrada a Jerusalén? ¿Cómo te sentiste de ver que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de los cielos y de la tierra, utilizó tu burro para este propósito? ¿Qué pasaría hoy en día, 2000 años después, esta imagen se repitiera y de repente el Señor te pidiera tu carro, ese carro que de repente no has estrenado y que te costó tanto conseguirlo, y decirle, dame tu carro? Ahora, otro tema interesante, otro hecho interesante en todo esto, es que 400 años antes, el profeta Zacarías da una profecía acerca de este acontecimiento. La profecía dice en Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí vendrá tu rey a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Yo quizás le preguntaría, si tuviera la oportunidad de hablar con el dueño del burro, si le fue difícil darle a Jesús lo que él le pidió. ¿Qué tan difícil? ¿Cómo te sentiste al saber que casi 400 años que acontezca este acontecimiento, suceda esto? Había una profecía de Zacarías donde tú ibas a ser partícipe de esta profecía, y no solamente tú, sino tu burrito iba a ser partícipe de esta profecía 400 años después. ¿Te costó mucho entregarle tu burro a Jesús? Y a veces nos damos cuenta de que Dios siempre nos está pidiendo cosas, y muchas de las cosas que Dios nos pide pueden resultar hasta cierto punto insignificantes para nosotros. Y a veces, por ser tan significantes, ¿qué le voy a dar algo tan pequeño al Señor? Y a veces, por pensar de esa manera, perdemos la oportunidad de servirle al Señor. Como si no entendiéramos que cuando Dios nos pide algo, por más pequeño que sea, es porque hay un propósito detrás de ello. Otras veces quizás obedecemos y le entregamos, y nuestro corazón se llena de gran satisfacción al poder entender de que hemos servido por el propósito de Dios, y que de repente aquello que hemos dado, aquello que nos hemos desprendido, ha servido para que la palabra llegue al corazón de una persona y que la presencia de Jesús comience a morar en ella. Y tenemos que entender que este burro representa todo aquello que nosotros consideramos nuestro, todo aquello que nosotros sepamos hacer, por más insignificante que pareciera, está siendo representada por este burro. Y el Señor nos pide que nosotros le entreguemos hasta lo más insignificante que pueda resultar para nosotros. A veces, cuando tenemos que ofrendar, y muchas veces nos duele, sobre todo en este tiempo, porque estamos en un tiempo de escasez, estamos en un tiempo de incertidumbre, y a veces no nos damos cuenta de que cuando nosotros ofrendamos o diezmamos, eso representa parte de nuestro tiempo. Porque para poder conseguir ese dinero, nosotros hemos tenido que invertir mucho de nuestro tiempo para poder tener ese dinero. Y muchas veces cuando ofrendamos o cuando diezmamos, nosotros estamos dando parte de nuestro tiempo al Señor. Cuando le damos nosotros parte de nuestro tiempo al Señor, entendemos que Dios nos está pidiendo más que una simple ofrenda, más que un simple dinero,
más que una simple acción. Muchas veces nosotros decimos, ¿qué le voy a dar al Señor? De repente tenemos habilidades y ese es tu burro. A veces una sonrisa a una persona que necesita experimentar la compañía de una persona. O a veces eres tú de las personas que visitas a los asilos ancianos para poder compartir con ellos un tiempo de alegría. Y de repente ese es tu burro. O tu burro quizás sea servir con tus manos, dando tu tiempo al Señor para arreglar, limpiar, enseñar, todo aquello que tú tengas que dar al Señor y que el Señor te esté pidiendo en este tiempo, eso representa tu burro. Y muchas veces a nosotros nos cuesta entregar lo que tenemos. Muchas veces el Señor nos pide, entrégame lo que tienes. Y lo pensamos 5, 6, 7 veces en entregarle al Señor. Y lo que va a marcar la diferencia es lo que el burro representa hoy en día en esta lectura, es lo que sabes hacer. No es para mañana lo que Dios te pide, sino es para hoy, es en estos tiempos. Y algo que el pasaje también nos muestra es que cuando los discípulos van a tomar el pollino, el dueño del burro aparece y le dice, ¿qué cosa están haciendo? Y el Señor ya había previsto esta escena, porque les dijo, si alguien pregunta, dígale que el Señor lo necesita. Y es muy interesante cuando vemos que la palabra Señor en el griego está dado por la palabra Kyrios. Kyrios representa rey, amo, dueño de todo, soberano. Y Cristo en estos momentos se está presentando como el soberano, como el rey. Y en esos tiempos, el rey podía hacer uso de cualquier bien de sus súbditos si lo necesitaba. Él no tenía que preguntar. Los soberanos no preguntaban, eran dueños de todo, y necesitaban algo de un súbdito, lo tomaban y se quedaban con eso. Y el súbdito no decía nada. A diferencia de lo que hacían los soberanos, Jesús prevé este acontecimiento y le manda a decir a través de sus discípulos, el Señor, el Rey de Reyes, el Kyrios, lo va a tomar prestado y lo devolverá. El pasaje dice claramente que él le iba a devolver al pollino. Era un préstamo. Y aquí es muy interesante entender que cuando tú le das algo al Señor, aquello que tú le das al Señor queda ungido. Aquello que tú le prestas queda ungido por la presencia de Dios. Y aunque te parezca mentira, el burrito quedó ungido. ¿Y por qué decimos esto? El pasaje posteriormente dice que los discípulos echaron sobre el lomo del burrito los mantos para que el Señor se sentara ahí. Y el manto representa una investidura, una cobertura. ¿No? Ustedes recordarán que en el tiempo, por ejemplo, de Eliseo y Elías, Eliseo quería el manto de Elías porque en el manto de Elías había una cobertura. Y es lo que ocurre en este caso. Cuando los discípulos echan sobre los lomos del animal los mantos, era con un propósito, era separar a este animalito porque tenía una misión de llevar sobre sus lomos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando ese burro fue devuelto, nunca iba a ser igual. Entonces, ¿qué entendemos por unción? La unción es el acto por el cual Dios comisiona a alguien o algo para que sea usado por Él. Es una cobertura sobrenatural que Dios deposita para capacitarte para una misión muy especial. Y a veces nosotros queremos ser bendecidos. Queremos que Dios bendiga nuestra economía. Queremos que Dios bendiga a nuestra familia. Pero la única manera en que ello puede ser bendecido
es cuando nosotros primero lo entregamos para el servicio de Dios. Queremos que nuestra economía sea bendecida, pero no estamos dispuestos a ofrendar. Queremos que nuestra economía sea bendecida, pero no estamos dispuestos a ayudar a aquellos que están en peor situación que nosotros. Queremos ser bendecidos, pero muchas veces nos duele poner la mano al bolsillo y entender que en estos tiempos la solidaridad, la sensibilidad que tiene que haber en nuestros corazones, nos anima a poder comprender que hay personas que están en peor situación que nosotros. Porque cuando nosotros entregamos lo que Dios nos pide, es porque en ello, en esa entrega, hay un propósito de Dios, de coberturarnos y de bendecir aquello que le estamos entregando a Dios. Muchas veces nos quejamos que el dinero no nos alcanza. Y créanme, en mi caso, yo no soy la excepción. Muchas veces, cuando yo he sacado cuentas, siempre mi balance estaba en negativo. Y muchas veces, como todos nosotros nos preguntamos, ¿y cómo vamos a pagar las cuentas? Pero cuando tú aprendes a entregar lo más pequeño que tienes, desde lo más pequeño hasta lo más grande al Señor, viene la cobertura de Dios, y ese balance en rojo, aunque usted no lo crea, se vuelve azul. Dios manda la provisión de lo que tú menos esperas. Dios manda cuervos para bendecirte, para alimentarte, para protegerte. Cuando tú entiendes el llamado de Dios y Dios te está pidiendo que entregues tu burro al Señor, y si tú no le preguntas para qué, si tú no lo piensas 5 veces, cuando alguien te dice, hermanos, levantemos una ofrenda, porque hay personas que están peores que nosotros, y no entendemos que en ese propósito Dios quiere bendecirte. Dios bendice al dador alegre. Y queremos estar siempre protegidos. Y las cuentas a veces no esperan, pero Dios quiere bendecirte. Y a veces nosotros esperamos y damos tanta vuelta para poder entregar lo que Dios nos pide. Y muchas veces no lo hacemos. Y muchas veces no lo hacemos. Este es el momento, hermanos, en que aprendamos a entregar nuestro burro. Tú quieres que tu carro sea bendecido, sirve al Señor con tu carro. Tú quieres que tu casa sea bendecida, sirve al Señor con tu casa. Si tú quieres que tu familia sea bendecida, entrégale tu familia al Señor y tendrás la cobertura del Señor. ¿Quieres que tu economía sea bendecida? Aprende a ser desprendido y no lo pienses 2 veces cuando el Señor te está llamando a ayudar a los demás, cuando el Señor te está llamando a ofrendar, cuando el Señor te está llamando de repente a dar lo mínimo que tú tienes, porque es lo que tú tienes. La viuda cuando ofrendó no dio millones, dio lo que tenía. Y Dios no se basa en la cantidad, Dios se basa en el amor con que tú le das a Dios las cosas. En este tiempo, Dios nos está llamando, hermanos, a que podamos entregar el burro que tenemos, quizás la única posesión. A veces uno dice, ¿no? Yo he creado este burro para estrenarlo, para ser yo el que lo monte. Pero viene Jesús y te dice, yo lo voy a montar, dame lo que tienes, entrégame a este burro, porque este burro tiene un propósito. Y si tú quieres ser bendecido por el Señor, Dios te está llamando en este tiempo a tener la misma actitud que tuvo el dueño del burro. Entendió que quien estaba pidiendo las cosas era Jesús. Entendió que su burro iba a ser usado por un propósito, un animal quizás indigno,
Un animal insignificante, como de repente las cosas que tú tienes o las posesiones que tú tienes. Son tan insignificantes y tú dirás, ¿para qué Dios me pide algo tan insignificante? Porque en aquello insignificante Dios te quiere bendecir. Porque a través de lo que tú puedas entregar al Señor, quizás no te pones a pensar que otra persona pueda ser bendecida. Que hay un propósito en la bendición de Dios. Que cuando tú entregas algo a Dios, tú estás coberturando a través de la presencia de Dios en tu vida aquello poco que tú tienes. Hermanos, estamos en un tiempo difícil, está de más repetirlo, y Dios nos llama en este tiempo difícil a entregar nuestro burro. ¿Estás dispuesto a entregarlo al Señor? ¿Vas a ponerle peros al Señor? ¿Vas a decirle, hoy no, Señor, quizá mañana? A veces, al escuchar este mensaje, de repente recuerdas proyectos que no te salieron, dinero que invertiste y que no te resultó. Y uno dice, Señor, ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué no me ayudaste a entender que eso no era el camino correcto? Dios te está dando una llave. Dios está diciendo, primero entrégame tu burro y luego verás la bendición de Dios en tu vida. Yo te invito en este día, querido hermano, querida hermana, querido amigo, que quizás veas por primera vez y escuches este mensaje. Entrega todo al Señor, aquello que parezca insignificante, aquella habilidad, aquello que piensas que de repente no tiene valor en tu vida. Entrégale tus burritos al Señor y vas a ver lo que Dios puede hacer en tu vida y cómo Dios, aquello insignificante que tú le das, puede multiplicarlo para que sea bendición para los demás. En este tiempo te animo, hermano, a entregar tus burritos en la mano del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te provea, que Dios te sustente y sobre todo que sea el Espíritu de Dios que te permita entender que en este tiempo Dios está pidiendo cosas de ti. Dios está pidiendo tus burritos. ¿Se los entregarás? Decide entregarlo, porque en la entrega al Señor está la bendición. Que Dios te guarde, hermano, en este día. Bendiciones para ti y para tu casa.